És el primer programa de l'any del Mirador d'Economia i com que és el primer programa de l'any ens hem volgut posar el casc d'una empresa molt important, Kronospan, que és la gran inversió que es va conèixer l'any 2021 i que el 2023 està a punt d'acabar. Per això hem volgut vindre sobre el terreny a parlar amb Pedro García, el responsable d'aquesta construcció. Pedro, muchas gracias. Hola. Muchas gracias por recibirnos. Encantado, encantado, Josep. Bueno, estamos en el polígono Cataluña Sud, de fondo tenemos a Kronospan. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vais a ver, digamos que ya en una fase bastante avanzada, la construcción de una fábrica de tableros de madera, que es nuestra especialidad, y es a lo que nos dedicamos. Documentando la entrevista, recuerdo que fue en octubre del 2021 cuando la alcaldesa de Tortosa anunció una importante inversión, creo que hablaba de 24 hectáreas, de 180 millones de inversión, de 180 trabajadores de entrada. Todo esto no solo se ha cumplido, sino que se ha visto superado. Sí, evidentemente, digamos que a día de hoy estamos cerca de los 350 millones de euros de inversión. Bueno, exactamente es lo que has dicho tú en cuanto al espacio que ocupamos, que son 254.000 metros cuadrados. Y bueno, las perspectivas de número de trabajadores que trabajarán aquí cuando arranque la planta siguen siendo aproximadamente los mismos, 180, 185. Hemos visto una instalación muy grande, hablabas de más de 200.000 metros de construcción, creo sí. que de naves es prácticamente a la mitad. Sí. ¿Por qué Kronospan necesita tanto espacio? Porque el tablero es un producto que necesita extensión. Bueno, digamos que es digamos que es nuestro producto es un producto de grandes dimensiones, evidentemente, y también las instalaciones para dar la capacidad de producción que se espera, pues tienen que tener este determinado tamaño y por lo tanto las instalaciones pues son muy grandes. Una de las cosas que me ha llamado la atención mientras veníamos en esta primera visita introductoria, que había empresas locales. He visto a las grúas Cavallé, a las grúas Romaní, he visto a Servidel, empresas conocidas en el territorio. Hay muchas empresas ocupadas, aparte de trabajadores locales, ¿no? Evidentemente, digamos que en determinado tipo de maquinaria, que es muy singular, son especialistas de otros países los que fabrican ese tipo de maquinaria, pero en general, digamos que más de la mitad de los trabajadores que en este momento están trabajando en la planta son de la zona y evidentemente también todos los servicios que hemos utilizado y empresas auxiliares son todos de la zona, no solamente grúas, sino empresas constructoras, etcétera, de todas las especialidades, digamos, para la construcción de los servicios auxiliares de la planta. Volvamos al tema del calendario, pero me gustaría saber qué calendario tienen previsto para terminar las obras que estamos filmando en este momento. Muy bien. Ahora mismo somos unos 750 trabajadores aquí. Nuestra idea es terminar a final del primer trimestre, principios del segundo trimestre, que ya empezaremos con las pruebas de puesta en marcha de una forma sucesiva. Sí. Pedro García creo que es de Burgos, ¿no? Sí, soy burgalés. Y Kronospan tiene... Bueno, tiene otras dos empresas en Burgos, si es lo que me querías preguntar. Exacto. Y ahí es donde empezó Kronospan en Burgos, luego hizo otra fábrica a 50 kilómetros en Salas de los Infantes y esta es la tercera, que digamos que es la mayor de las tres. Y para hacer un poco una foto para que la gente valore la dimensión de la inversión que se está haciendo en este polígono Cataluña Sud de Tortosa y la Aldea, Kronospan tiene dos plantas, me decías, en Burgos. Esta es la de Tortosa, creo que es un poco mayor que las de Burgos. Un poquito mayor que la de Burgos. Pero es una multinacional austríaca que tiene 50 plantas en el mundo, sobre todo en Europa. Estamos hablando de una empresa de futuro. Evidentemente, digamos que el producto que fabricamos ahora mismo es un producto que es muy utilizado en la fabricación de muebles, encimeras, suelos, etcétera. Y entonces, pues sí, es una empresa de futuro. De hecho, lo muestra el crecimiento que ha tenido Kronospan en los últimos años y la velocidad con la que se está haciendo esta planta por las ganas también que tenemos de poner nuevo producto en el mercado. Me gustaría que el director de la obra, Pedro García, me dijera también si se alegra de haber escogido esta localización para la empresa, porque la gran pregunta es cómo y por qué Kronospan escoge el Cataluña Sud cuando estamos tan acostumbrados a ver pasarlas y no cogerlas. Bueno, digamos que es evidente que por las dimensiones necesarias para llevar a cabo la construcción de una fábrica de este calibre, no es tan fácil encontrar suelo industrial de esta magnitud.
sobre todo en polígonos industriales que están mucho más poblados en otras zonas. Digamos que la zona sur de Cataluña, que es donde nos encontramos, pues tiene estas posibilidades, ¿no? Que nos ofrece evidentemente suelo industrial de unas dimensiones que en otros sitios no son fáciles de encontrar. De acuerdo, Pedro, pues bueno, ya conocemos la primera fase de lo que queríamos conocer de Kronospan. Si te parece, nos enseñas el resto. Por supuesto, vamos para allá. De acuerdo, gracias. Pedro, me he fijado que hay alguna empresa local aquí al lado. ¿Esto es porque son proveedores vuestros o porque estaban aquí? No, estas naves estaban construidas con anterioridad a nuestra llegada y digamos que las utilizan diferentes especialistas, pues hay metalistería, hay talleres de mantenimiento, hay otras carpinterías, etcétera. Sí, ya estaban. Pues te cuento un poco mi historia. Sí. Yo he estado periodista de esta zona muchos años y hasta ahora solo había podido explicar empresas que cerraban. Sí. Y una cosa de este volumen solo lo he visto, por ejemplo, cuando fui a visitar Vandellós. Sí. No quiero decir que parezca una nuclear, Sí. ni mucho menos, pero ¿esto qué es? Bueno, esto es un secadero rotativo. Te voy a contar muy de una forma rápida, si Sí. quieres, un poco el proceso. Exacto, el si proceso te de parece, construcción, ¿no? cómo el tablero aparece de la nada. Sí. Mira, nosotros utilizamos madera reciclada, que puede venir pues, en piezas grandes, como pueden ser palés o así, o ya en formas de astillas. Esa madera se humedece, hasta el 60% más o menos, para que te hagas una idea, y digamos que hacemos una primera limpieza, sobre todo de metales, magnéticos y no magnéticos. Se hace, digamos, una primera selección de madera, se tritura y pasa a esos hilos grandes que hemos visto antes en el otro punto, ¿no? Después de los hilos hay una parte en la que le vamos a quitar luego también plásticos, cristales, piedras y otros, digamos, es una segunda limpieza más exhaustiva. Y después de eso pasará a unos molinos donde vamos a hacer un triturado, y de esos molinos, después del triturado, pasaría a el secadero, a esta máquina que estás, a este equipo que estás viendo aquí, ¿no? Es un secadero rotativo donde le vamos a bajar esa humedad del 60% hasta un 2% aproximadamente. Posteriormente hay una clasificación de maderas por diferentes tipos de partículas, pasaría una zona de encolado, de ahí a la forma de formación, y en la formación salía ya un tablero en bruto, digámoslo así, con unas medidas que no son exactas todavía. Pasará posteriormente por unas lijadoras, donde ya el tablero bruto ya toma las medidas definitivas, y en una siguiente fase podría ser que ese tablero saliera así a la venta o que se le colocaran unas láminas de melamina. Muy bien. Posterior. Por tanto, esto es un poco una zona de preparación previa de la materia prima. Sí, de tratamiento previo de la y luego madera llegamos para... a aquellas plantas tan largas, aquella extensión tan larga que es donde se hacen las planchas, ¿no? Sí. Y todo eso se ha hecho en 15 meses. Bueno, digamos que empezamos el movimiento de tierras el día 6 de octubre del 21 y acabamos como a mediados de enero, más o menos, entre mediados y finales de enero. Pero realmente la construcción empezó el 14 de febrero, o sea que llevamos 10 meses, poco más de 10 meses, solamente lo que es construcción real y montaje mecánico. Espectacular, sencillamente. Y toda la tecnología y todos los materiales que hay aquí han venido de todas partes del mundo. Bueno, digamos que Kronospan tiene unas oficinas de ingeniería localizadas en otras plantas, y desde esas oficinas de ingeniería pues se ha proporcionado también muchos materiales de fuera, y también parte de los materiales se han adquirido localmente. Hoy estamos en la planta de Kronospan en el Catalunya Sud, en Tortosa la Aldea, y en principio se ve actividad, obviamente, pero está tranquilo. Cuando esto esté ya en plena producción, va a haber mucho tránsito de camiones, de actividad, ¿no? Sí, digamos que, bueno, tránsito de camiones sí. La plantilla no va a ser más de 185 personas más o menos, en 4 o 5 turnos, depende cómo sea la organización del trabajo, pero camiones pues pueden entrar diariamente 170 camiones y salir con madera, y salir... ¿170 camiones? Sí. ¿Cada día? Cada día, y salir unos 60 camiones más de producto terminado. Por eso entiendo que estén pidiendo el ramal ferroviario, Exactamente, ¿no? Cosa que favorecería mucho todo, la circulación, el tráfico, todo. Y estos 170 más 60 camiones de aquí al resto de Europa. Bueno, de aquí a donde proceda. También hay clientes nacionales y también hay exportación. Podría ir a puertos o también a otros países, sí. Una última pregunta antes de pasar a la nueva zona. Sí. Si un conocido quiere trabajar en Kronospan, ¿todavía hay tiempo para apuntarse? Sí.
Bueno, en este momento también estamos en un proceso de selección de personal de diferentes maneras, en LinkedIn, con página web, nuestras oficinas también se recogen currículos y también dentro de la obra hemos puesto un módulo en el que decimos claramente, como veréis luego, estamos contratando y la gente libremente puede depositar su currículum. Sí. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Pues vamos un poco a ver el interior de las instalaciones y también toda la maquinaria que se encuentra en el interior del edificio. Por allá, ¿no? Sí, por allá. Muy bien. Vamos. Esto es por donde entran los trabajadores y donde Sí. se puede venir a pedir trabajo. Sí, Explícame bueno, cuál es el proceso. uno de los sitios donde se puede venir a pedir trabajo es aquí, que Esta caseta. tenemos una caseta delante Así en la pone, que estamos contratando, trabaja con nosotros. Esto lo ponemos para llamar la atención de los trabajadores que en la actualidad están prestando sus servicios a otras empresas para que puedan trabajar con Kronospan. Y tienen que entregar el currículum. a Bueno, la caseta. ellos entran aquí, sí, y Y una vez dentro, ¿qué tienen que hacer? una vez dentro, pues firman la autorización para poder manejar sus datos y lo meten el currículum junto con la autorización que nos permite conocer sus datos en ese sobre, lo depositan en este buzón y nosotros diariamente, el servicio de vigilancia, nos recoge los buzones y nos les lleva y luego nuestro departamento de recursos humanos pues procede a la entrevista de los candidatos que sean convenientes para nosotros. Y eso que me decías de las solicitudes de trabajo, ¿hay mucho movimiento, mucha gente que realmente Sí. entrega currículum? Sí, digamos que aproximadamente un día normal puede haber entre 15 y 20 currículums solamente en este punto, porque como te he dicho antes, hay más sitios en los que nosotros recogemos el currículum de la gente, como puede ser las oficinas generales, una oficina que tenemos en Tortosa también de recursos humanos, las redes sociales. Un lujo. Por cierto, Sí. esta caseta es que también tenéis servicio médico en, Sí. en las obras. Sí. ¿Algún problema con los accidentes? Pues hasta ahora digamos que vamos teniendo suerte en parte, porque en otra parte se debe a la profesionalidad de la coordinación de seguridad en la obra. Hay una serie de coordinadores de seguridad, de prevención de riesgos laborales, dedicados solamente a inspeccionar que se lleven a cabo los trabajos cumpliendo las normas de seguridad. Afortunadamente, a día de hoy, digamos que no hemos tenido ningún accidente grave, cosa que es una maravilla para nosotros y esperemos que terminemos la obra en las mismas condiciones. Esto es la prensa. Esta es la prensa. Es un poco la joya de la corona. Sí, digamos que es el corazón de la planta, ¿no? Y es aquí donde se va a formar el tablero bruto, que luego va a pasar a otra parte donde se va a pasar por unas lijadoras para dejarle ya al espesor final. Me pedía el compañero un Sí. poco datos periodísticos. Sí. ¿Cuántos campos de fútbol? 25 campos de fútbol 25. son lo que ocupamos aquí en toda la fábrica. Una otra cosa también de Sí. la que hemos hablado, que es el mucho trabajo que se da a la zona, no solo en jornales de trabajo de Kronospan, sino en empresas complementarias. Aquí podríamos hablar de todo. Sí, digamos que sería una conjunción de todas las especialidades, no solamente comercios de venta directa de material específico, tanto eléctrico como mecánico, cualquier tipo, sino también todas las especialidades. Imagínate que encargamos estructura afuera, madera, yo qué sé, una simple papelería tiene para nosotros mucho, Sí, sí. tal. Pero quiero decirte que se emplea absolutamente el amplio espectro de industrias que puedan estar alrededor nuestro, digamos que van a apoyar a Kronospan. Esto es La sala de control. la sala de control. La planta está totalmente automatizada, digamos que por sectores, cada sector lleva su autómata programable, que van todos comunicados a una sala principal de control del proceso. Estos palés contienen las placas solares y prácticamente es toda la cubierta del edificio la que ocuparán estas placas. No será autosuficiente, supongo que harán falta más energía todavía, Evidentemente, evidentemente, pero dada la superficie tan inmensa del edificio, pues es lógico aprovechar la ¿no? Por energía. cierto, antes te preguntaba si el agua fue un motivo para instalaros aquí, me has dicho que no directamente. no fue La determinante, energía, lo que y la energía, ¿cómo lo habéis solucionado?
Pues lo primero que hicimos para adquirir estas parcelas fue ver dónde teníamos los suministros principales de agua y energía, ¿no? Entonces el agua, el polígono ya contaba con una tubería suficientemente grande para nosotros, para nuestro consumo, y el tema de la energía, pues hemos tenido que traer, digamos, la energía desde otra subestación de Endesa a 5 kilómetros de aquí, y como en esta zona pues puede haber altibajos en el suministro y tal, y suspensiones de suministro temporales, pues también tenemos un centro de transformación, digamos, como plan B, para en el caso de que nos faltase la línea principal. Por cierto, hemos estado casi que toda la mañana, es hora de comer. Sí. Los trabajadores de Kronospan, ¿dónde comen habitualmente? Bueno, digamos que los que son de Kronospan propiamente dicho, tenemos nuestros propios comedores ahora mismo, en unas naves que tenemos alquiladas ya adaptadas para ese uso, y el resto de los trabajadores, algunos se traen su propia comida y pueden comer en comedores que se han establecido para ello, y los demás pues en los bares de la zona que se sirven menús y que prácticamente ahora estarán llenos todos porque es la hora de comer. ¿Estamos llegando a la parte final? Sí, digamos que esta es la parte final del proceso. Aquí ya saldría el tablero completamente terminado, bruto, con el espesor determinado final. Hasta este punto llegaría con un espesor más o menos irregular, pero aquí se le da la medida exacta. Para que tengamos una idea de la cantidad o de la capacidad de producción, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una capacidad de producción de 1.500 metros cúbicos día. Eso es mucho, muchísimo. Bueno, ese es nuestro reto en esta Pues Pedro García, encantado de la sesión de puertas abiertas que nos has ofrecido. Primero porque encantado de conocer a Kronospan, y por otra parte porque también tengo que reconocer que este ejercicio de transparencia ha sido muy importante y por tanto muchas gracias por todo. Pues muchas gracias a vosotros.